Buenas noches muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos aquí en esta semana, este miércoles otra vez en el taller de matemáticas y programación. Ya se está haciendo costumbre esto que sea por YouTube, porque por lo visto no se conecta nadie a la reunión de Meet y nadie viene presencialmente, así que vamos a seguir por ahora con los videos, que viene siendo un mecanismo para llegarle a algunos estudiantes. Bueno, la idea el día de hoy es seguir con esta ronda que hemos estado trabajando de problemas de trigonometría, centrados por ahora en el teorema del coseno. Nos estaría quedando el tercer problema. En los videos anteriores estuvimos trabajando con el caso de resolver el lado faltante de un triángulo cuando conozco dos lados y el ángulo comprendido, o el lado faltante de un triángulo cuando conozco dos lados y el ángulo que no está comprendido entre esos dos lados. Hoy vamos a ver el tercer caso, que es el caso en que quiero hallar la medida de un ángulo y conozco los tres lados del triángulo. ¿Ah? Recordemos entonces un poco la fórmula del teorema del coseno y vamos a ver cómo podemos despejar el ángulo a partir de esa fórmula. Voy a concentrarme en calcular el ángulo en A, porque recuerden que los vértices A, B y C yo puedo nombrarlos de la forma que quiera. No sé por qué ahí dice C, porque esto debería decir D. Así que lo voy a editar. Pequeño error de tipeo, cosas que le pueden pasar a cualquiera. Entonces aquí debería decir C. Recordemos un poco cómo es que se nombraban los lados. Ahora sí. Los lados se tienen que nombrar de igual forma que el vértice opuesto, pero con letras minúsculas. Entonces esta sería la medida del lado C porque está de frente al vértice C. Esta sería la medida del lado A porque está de frente al vértice A. Esta sería la medida del lado B porque está de frente al vértice B. Yo en este caso estoy queriendo calcular el ángulo en A. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo primero desde el punto de vista matemático y después cómo podemos llevarlo a la programación. Vamos a copiarlo de acá. Ahora sí está bien. Recordemos un poco el teorema del coseno. Para calcular el lado A, en este caso vamos a calcular el ángulo en A, y usar la fórmula del teorema del coseno que justamente involucra el ángulo en A. Entonces, la fórmula que involucra al ángulo en A se escribiría de esta manera. Es A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por A, perdón, por B por C por el coseno del ángulo en A. Ok. Queremos despejar el ángulo en A. Entonces, vamos a arrancar escribiendo esto al revés. Vamos a pasar el 2b menos 2bc coseno, que estaría negativo porque está restando. Vamos a pasarlo para este lado y vamos a pasar el a cuadrado restando para este lado. De esa manera nos va a quedar algo así. Nos va a quedar 2 por b por c por coseno del ángulo en A es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. Después el 2 por b por c está multiplicando al coseno, por lo tanto podría perfectamente pasarlo dividiendo para abajo. Entonces me quedaría algo así. Coseno de a es igual a, bueno, toda esta parte que iría arriba, dividido esto que iría abajo. Y finalmente, ¿cómo despejo el coseno? ¿Cuál es la operación inversa del coseno? Es la que se conoce como arco coseno, que deberíamos escribirlo como a cos. Por lo tanto, el ángulo en A va a ser igual al arco coseno de todo esto. Bueno, vamos a hacer que esto se vea mejor. Ahí va.
Entonces, esta sería la fórmula que deberíamos plantear nosotros en nuestro script de PHP. Vamos a ir ahora a la programación. En el simulador voy a comenzar, bueno, primero puedo dar una bienvenida al usuario con un H1 y decirle caso 2, perdón, caso 3, calcular un ángulo conociendo los tres lados. La bienvenida y ahora empezamos a pedirle cosas. Vamos a hacer un formulario donde el action va a ser el mismo archivo. Por ahora seguimos trabajando siempre en un solo archivo. En el simulador es la forma más práctica de trabajar y queda todo bastante prolijo, por lo menos a la vista. Igual no es como se hace la programación estándar, ¿verdad? Por general se hace por módulos. Nosotros estamos trabajando de una manera poco ortodoxa, pero la idea es que sea práctica. Y en el formulario vamos a tener que pedir la medida de los tres lados. Entonces vamos a pedirle ingrese la medida del lado A. Aclaremos que estamos calculando el ángulo en A, o sea que el lado A tiene que estar bien ubicado. O sea, yo voy a nombrar los puntos de manera que el ángulo que quiero calcular sea el ángulo en A. ¿Ah? Entonces ingrese la medida del lado A y vamos a ponerle un input del tipo numérico con el name A y un BR para separar. Le copiamos acá y vamos a pedir el lado B y el lado C. Acá name B y el name C. Y después un botón para calcular. Input del tipo submit para que envíe el formulario con el value enviar o calcular. Bien, y bueno, y eso sería todo. Podríamos poner un name porque después lo vamos a utilizar a esto. Vamos a ver cómo podemos colocar los tres casos juntos, pero por lo pronto vamos a poner un name, vamos a poner calcular ángulo. ¿Ya? Después vamos a ver el por qué le pusimos esto. Bien, y ahora vamos a empezar con la programación. Este es un caso muy sencillo, o sea, solamente vamos a recibir los tres números y vamos a hacer la cuenta. O sea, no hay mucha programación en sí en esto. Más que nada, bueno, hay que decirle, bueno, esto va a funcionar siempre y cuando vos recibas el post de calcular ángulo. Entonces vamos a decirle, bueno, si está seteado la variable pesos post, calcular ángulo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ahí vas a calcular, bueno, vamos a poner el mismo resultado, son las cosas más prolijas. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular este resultado? Bueno, acá tenemos la fórmula que tenemos que aplicar, es arco coseno, o sea que aquí vamos a poner acos y directamente ya tiene precargada PHP la función acos como el arco coseno, o sea no tenemos que hacer mucho. Y bueno, primero vamos a hacer, ahora les voy a mostrar y después vamos a hacer la prueba para que vean la diferencia. Vamos a hacer el planteo. Primero b al cuadrado más c al cuadrado, ¿ya? No he todavía transformado esto en variables, así que debería, para hacerlo más ordenado, decir, bueno, a quién va a ser, va a ser el pesos post, que viene del post, y el valor de a que el usuario ingresó. Lo mismo con el b y lo mismo con el c, para que quede más prolijo el código, ¿verdad? Entonces tenemos ahí nuestra declaración de variables. Aquí hay tener mucho cuidado cuando uno copia y pega, se pueden generar problemas. Entonces empezamos a evaluar esto. B cuadrado más C cuadrado debería escribirse así. B asterisco asterisco 2, que es para elevar al cuadrado, más pesos C asterisco asterisco 2, menos pesos A
asterisco asterisco 2. Eso sería la parte de arriba. El dividido se hace con la rayita, la barrita diagonal. 2 pesos, asterisco pesos B, asterisco pesos C. Recuerden que el asterisco es la multiplicación, por las dudas. Y después simplemente tendría que mostrar el resultado. Eco, resultado. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí viene la cosa interesante. Yo voy a correr esto. Ahí ya puedo poner los tres lados. Vamos a ponerla, por ejemplo, un triángulo rectángulo, por ejemplo. Vamos a poner que mide 5, 3 y 4. Aparece esto. Esto no son 90 grados. ¿Por qué? Yo ya les dije que PHP trabaja por defecto en radianes. O sea que esto es la medida en radianes. O sea, esto básicamente es pi sobre 2. Para pasarlo a grados, tengo que usar la función inversa a la función que habíamos usado en el video anterior. O sea, tengo que usar rad to deg, o sea, rad 2 deg. Recuerden que el 2 en programación, cuando está escrito de esta manera, suele ser como un conversor. O sea, to de 2, que se pronuncia to en inglés, va a ser como to de to, de pasar a un formato al otro. Entonces, si lo volvemos a correr a esto ahora y volvemos a poner las medidas de un triángulo rectángulo, vamos a ver que a 90 grados. ¿Tá? Incluso si se quiere, para que quede más prolijito esto, uno puede poner así y ponerle el simbolito de grados para que quede más pituco, digamos. O sea, al hacer esto, uno está concatenando ahí el string y obtiene 90 grados. Muy bien. Puede ser más prolijo esto también, ¿no? Por ejemplo, ahí ponerle el ángulo A es de los puntos queda más bonito. Bien. Ahora, tengo los tres casos ya, porque yo en los videos anteriores hicimos este ejemplo y este ejemplo. ¿Ok? Y bueno, la idea sería que pudiéramos poner todo en una sola aplicación del teorema del coseno, por decirlo de alguna manera. Después podemos expandirlo más, incluso hacer una aplicación sola de trigonometría, que tenga todo el teorema del seno y del coseno, y poder aplicarlo en una sola aplicación, o sea, poder seleccionar qué nos va a recibir en qué momento. Y bueno, y ahí vamos a implementar nuevamente otros conceptos de programación que vamos a arrancar, por ejemplo, haciendo en una sola aplicación, digamos, diversos frontends que puedan aparecer. Entonces, esto lo tenemos para el caso 3, dijimos, ¿no? Entonces vamos a poner acá una pequeña etiqueta con un comentario que diga caso 3. Esta etiqueta no afecta en nada porque está comentada, ¿tá? Y lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo simplemente para enmarcar el caso 3 ahí adentro. Y aquí le vamos a borrar esto. Entonces entiendo que dentro de esta etiqueta empieza y finaliza el caso 3. Voy a agarrar el caso 2. Lo tengo caso 1, caso 2. ¿Ok? Voy a copiar todo el código del caso 2. Bien, y lo voy a pegar aquí arriba. Voy a hacer lo mismo. Ahí digo todo esto y acá arriba le pongo caso 2. Ustedes dirán, ¿por qué hace esto? Le pone una línea comentada nomás para tener el código más organizado. Hay muchas formas de hacerlo, esto es como una forma muy rudimentaria, pero es útil y yo puedo saber perfectamente dónde termina un caso y dónde empieza el otro. Entonces tengo el caso 2 ahí, el caso 3 aquí, y ahora voy a pegar el caso 1.
Y aquí adentro pegar el caso 1. Si funciona solo si yo hago esto, no, obviamente que no. Hay que hacer algo para que esto funcione correctamente y va a tener que ser alguien que reciba en un principio la primera petición. Entonces vamos a crear acá un formulario inicial. Voy a poner acá entrada. Y bueno, por ahora la entrada solamente va a ser del teorema del coseno. Voy a poner incluso acá teorema del coseno. Para que se entienda que esa entrada va a ser solamente del teorema del coseno. Y después podría poner una entrada más general y trabajar con el teorema, tanto el teorema de seno como el teorema del coseno. Aquí hay que aclarar algo. Estas etiquetas tienen que estar separadas. Porque si no, no me va a separar la etiqueta. Ahí. Eso es importante, porque si no, el comentario no va a quedar y se puede romper todo. Ahí sí. Se nos complica la cosa. Bien. Tenemos ese comentario. Bien. Acá lo que voy a hacer es, bueno, primero crear un formulario con el action en el mismo archivo. Siempre estamos recibiendo todo en el mismo archivo. O sea, hay que hacer esto porque justamente lo estamos recibiendo en el mismo archivo. Aquí adentro voy a, bueno, acá podría poner también un h1 para recibir el usuario. Y acá poner bienvenido a la aplicación del teorema del coseno. Y acá vamos a poner ingrese el caso que quiere aplicar. Y acá vamos a usar un nuevo concepto que es lo que se llama un select, que es un selector. Un select que le vamos a poner el name opción. No, opciones. El select tiene que tener apertura y clausura, como pueden ver. Y adentro del select se ponen las options. Cada opción tiene un valor. Vamos a ponerle value 1, por ejemplo. Y un texto que se le muestra al usuario que va entre la apertura y la clausura. Vamos a ponerle, por ejemplo, calcular. Vamos a ponerle puesto antes, ¿no? Caso 1, calcular un lado conociendo los otros dos y el ángulo ahí comprendido. Después otra opción, vamos a ponerle value 2, caso 2, calcular un lado conociendo los otros dos y un ángulo no comprendido. Que es cuando tenemos un ángulo que no es el que está comprendido entre los dos lados. Y caso 3, value 3, caso 3, calcular un ángulo conociendo los tres lados. Bien. Cuando vos envías nos falta obviamente el submit. Input submit. Con el value entrar. ¿Está? Porque nuestro value, nuestro
value, nuestro botón nos va a hacer entrar en el caso que queremos. Vamos a ponerle también acá, no, eso podemos hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer que cada caso se muestre dependiendo del valor que me hayan mandado en el name opción. ¿Ah? Entonces, para eso vamos a usar una estructura de control que se conoce como un switch. ¿Ah? El switch, bueno, primero que nada tenemos que recibir esto, ¿no? Vamos a ponerle un name a esto, por las dudas. Name, entrar. Entonces vamos a poner acá código PHP y vamos a decir, sí, está seteado el pesos post. Entrar, o sea, si el usuario presiona el botón entrar, y ahí empieza todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero que nada vamos a generar nuestra opción, perdón, en español, opción, ¿ya? Y eso va a ser recibido por el pesos post, opción en español, ahí. Ahí. Luego, digamos, extraemos del post que se nos está enviando con esta palabra opción, la opción que el usuario ha ingresado, que puede ser 1, 2 o 3. ¿Ah? Ahí vamos a hacer lo que se llama el switch. Switch, el nombre de la variable que vamos a hacer de switch, en este caso es opción, y ahí se desarrolla lo que se llama los case. O sea, un switch es justamente como un interruptor. Dependiendo de lo que venga en la variable opción, se va a hacer una cosa o la otra. Es como si fuera un if, pero con múltiples opciones. En este caso, yo pongo switch el caso 1 y voy a hacer todo lo que debería pasar con el caso 1. El caso 2 y todo lo que debería pasar con el caso 2 y así. La sintaxis justamente de switch es así. Se pone case, el valor, en este caso sería, por ejemplo, 1. ¿Ah? Y acá se determinan un montón de sentencias y siempre tiene que terminar con un break. ¿Para qué es el break? Para que no siga con los otros casos. Yo acá tengo 3 casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, voy a poner acá, voy a poner acá. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso 1? Hay que hacer todo esto. Entonces acá lo que voy a hacer es partir mi etiqueta de PHP, la voy a cerrar, luego la voy a volver a abrir, y en el medio voy a poner todo el caso 1, que solamente se va a mostrar al entrar en este switch. Entonces vamos a probarlo. Copio todo esto, acá, lo corto de acá, vengo acá y lo pego justo aquí. Y eso estaría todo dentro del case 1. El caso 2, lo mismo. Vengo acá, parto la etiqueta de PHP y en el medio pongo todo el caso 2. Que debería terminar acá. Acá dentro. No. Acá dentro. Caso 2, aquí. Bien. Y finalmente, el caso 3, lo mismo. Parto la etiqueta de PHP y meto acá adentro todo el caso 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a probarlo y vamos a ver por qué algo no va a funcionar de esto. Y ya vamos a ver el por qué. Yo lo corra. Acá me da para elegir los casos. Caso 1, 2 o 3. Vamos a elegir el caso 1. Le damos a enviar. Y vamos a ver qué ocurre. Esto me sigue apareciendo acá. Capaz que está bien. Capaz que lo puedo dejar que aparezca siempre. Y yo lo puedo cambiar después en el caso 2. Y me va a mostrar acá. De marco 0, caso 2.
Pero vamos a ver qué ocurre cuando yo le pongo enviar. Vamos a probar, por ejemplo, el caso 1. Volvemos a probar el caso 1. Vamos a poner, no sé, dos medidas cualquiera, yo qué sé, 10, 7, 120 grados, calcular el lado A, observen. Se ha roto. ¿Por qué se ha roto? O sea, ¿por qué no me ha mostrado? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo envío el formulario adentro del switch, acá por ejemplo el caso 1, yo estoy usando este botón, input submit, calcular, y se está posteando el calcular. Entonces debería entrar acá, pero ¿qué pasa? No se está posteando justamente el enviar, entonces no está entrando a este if, entonces el entrar, perdón. Entonces al no entrar en este if, no me está mostrando nada de lo de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En cada uno de estos casos, tengo que incluir un input que lleve justamente el name entrar de alguna manera para que lo envíe. Si no, no me lo va a enviar. Entonces yo voy a crearme, por ejemplo, el formulario del caso 1. Enviarme, voy a colocar acá un input, pero de tipo escondido. El tipo hidden. Con el nombre calcular, entrar, perdón. ¿Por qué? Porque yo necesito que el entrar esté posteado para que me muestre el formulario y pueda ejecutarse todo el código, si no, no se va a ejecutar. Y aparte le voy a poner un valor, yo qué sé, ese valor ahí sí es cualquier cosa opcional, le voy a poner valor 1. Y esa misma línea de código la voy a copiar en todos los casos. En el caso 1, en el caso 2, dentro del formulario tiene que ser claramente, ¿verdad? Posiblemente siempre antes del submit, pero en realidad no importa. Y en el caso 3, aquí. De esa manera el post va a estar cargado con algo, el name entrar, entonces va a estar seteado el post entrar, entonces va a entrar justamente en este if y va a venir con una opción. En realidad la opción debería venir precargada, entonces también tendríamos que traer acá un input, porque también si no, ¿en qué opción me quedé? Cuando lo vuelvo a renderizar, tiene que mostrarme la opción que yo quiero. Entonces necesitamos acá que haya otro input hidden con la opción correcta. Entonces el name opción y el value, bueno, value 1 para el caso 1, después value 2 para el caso 2 y value 3 para el caso 3. Ese es el caso 3. A ver. Sí, este es el caso 3. El anterior era el caso 2 y el anterior a ese era el caso 1, que debería venir acá la opción con el valor 1. Bien, vamos a probarlo de nuevo. Sé que es mucho código, capaz que para una persona que recién está empezando es demasiado, pero bueno, vamos a probarlo. Entrar, vamos a probarlo ahora, 10, 7, 120, calcular, y ahí sí nos muestra la medida del lado. Vamos a probar el caso 3, entrar, vieron que ya no me mostró nada acá, eso es bueno, vamos a probarlo, de vuelta, 5, 3, 4, calcular, el ángulo es de 90, funciona, y ahora el caso 2, entrar, ahí nos manda aquí, era el que había que calcular el lado, nos daba dos opciones, ¿verdad? Vamos a probar acá con 10, 3, bueno, aquí hay que tener cuidado, vamos a tirar lo que estén cerca y un ángulo, no sé, de 30 grados. Vamos a probar a ver qué hace esto y nos da las dos soluciones. Bueno, aquí tenemos una solución negativa, claramente olvidé, eso es importante, bueno, se puede hacer después de procesarlo, se podría preprocesar también, pero bueno, hasta esta altura que ya tenemos todo esto armado, da un poco de pereza hacerlo, ¿no? Pero claramente hay que descartar las opciones negativas. Eso pasa porque no va a haber dos opciones en este caso, va a haber una solución sola, no el triángulo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hacemos algo más normal, 10, 9 y un ángulo, yo que sé, de 60 grados, ahí nos va a tirar dos soluciones muy cercanas. No sé por qué me está dando una solución negativa. No debería darla.
pero claramente la solución negativa se descarta, ¿no? Bien. Cuestión. Tenemos entonces los tres casos en una misma aplicación. La próxima sesión vamos a hacer uno que podamos entonces mostrar en un principio. Primero vamos a trabajar los distintos casos del teorema del seno y la idea es terminar con una aplicación que conlleve, que contenga todo junto, digamos. Así que, bueno, desde ya este código va a quedar publicado en la plataforma. Espero que estén muy bien y agradezco que hayan prestado atención. Recuerden, si quieren registrarse al curso, ver todos los códigos que dan ahí en el curso. Y bueno, la idea es si nos podemos encontrar en vivo, genial. Y si no, sigamos con los videos de YouTube, que es una forma de llegar también a ustedes. Yo me despido, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.